Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde desmenuzamos cada capítulo, cada romance, cada lágrima y por supuesto, cada chisme jugoso. Estoy lista y con el Kafu Copyright turco bien cargado, para hablar de lo que es tú, dando de Copyright hablar en las redes sociales y en todos los foros de fans. Hoy prepárense porque vamos a entrar de lleno en el drama, el arrepentimiento y la explosión superíndice 3 en medio tica que rodea a nuestra queridísima Demet Özdemir y, lo que es aún interesante, la sombra de un ex que parece estar mordiu copyright dándose la más menos as por haberla dejado ir. Es. Vamos a analizar los rumores, las indirectas, y todo lo que sucediendo en el mundo de la farándula turca relacionado con este culebro superíndice 3N que parece sacado de una de nuestras series favoritas. Pero antes de que nos sumerjamos en el mar de especulaciones, por favor, si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Se aseguran de no perderse ni una pizca de los chismes calientes del mundo turco. Además me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles este contenido que su copyright que les encanta. Y ahora vamos al grano. La verdad es que Demet Özdemir es una de las actrices turcas queridas y exitosas del momento. Desde su papel en Erkenci Quay su fama se ha disparado como un cohete, y con razón superíndice 3N. No solo es una actriz talentosísima, sino que también Copyright N tiene una personalidad arrolladora y un estilo que la hace única. Y como suele pasar con las estrellas, su vida amorosa siempre bajo el escrutinio público. Ahora bien, el tema del ex arrepentido siempre genera expectación superíndice 3N, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama con segundas oportunidades, redenciones y por copyright no un poco de sufrimiento ajeno. En este caso, las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos llevan semanas hablando de la posibilidad de que un antiguo amor de Demet copyright intentando, por decirlo suavemente, volver a entrar en su vida. ¿Qué copyright N es este misterioso ex? Bueno, AQU es donde la cosa se pone interesante. No voy a dar nombres directamente porque, como saben, hay que ser cautelosos con este tipo de información superíndice 3N. Pero puedo decirles que se trata de una figura pública, alguien que también Copyright N tiene una carrera exitosa y que en su momento mantuvo una relación superíndice 3N bastante tica con Demet. ¿Qué copyright pistas tenemos para pensar que este ex se arrepiente? AQU es donde entran en juego las fuentes cercanas, los me gusta sospechosos en redes sociales, las declaraciones ambiguas y por supuesto, el arte de la especulación superíndice 3N bien fundamentada. Para empezar, varios medios turcos han publicado artículos citando fuentes ANU superíndice 3 ni más que afirman que este ex se ha dado cuenta del error que cometió superíndice 3 al dejar ir a Demet. Al parecer, ha visto su carrera despegar a su popularidad crecer y, lo importante, la ha visto feliz y realizada. Y claro, la felicidad ajena a veces duele, ¿verdad? Además los fans avispados han notado una serie de me gusta y comentarios sospechosos en las redes sociales de Demet por parte de este ex. Nada explícito por supuesto, pero lo suficientemente sutil como para levantar sospechas y generar un debate acalorado entre los seguidores. Ya saben, superíndice 3 somos los fans, no se nos escapa ni una. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de este drama es una reciente entrevista que concedió superíndice 3 este ex a una revista turca. En la entrevista habló superíndice 3 sobre sus relaciones pasadas, sin mencionar nombres, pero dejando entrever que ha aprendido mucho de sus errores y que se arrepentúa de algunas decisiones que ha tomado. Por supuesto, los fans de Demet interpretaron estas declaraciones como una clara indirecta hacia ella. Y AQU es donde entra la explosiva reacción superíndice 3N de Demet Özdemir. Hasta el momento, la actriz se ha mantenido al margen de todos estos rumores, sin hacer ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Sin embargo, recientemente publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a las indirectas de su ex. El mensaje era breve pero contundente. Decua algo como, la vida sigue adelante. Enfu superíndice 3 cate en tu presente y no mires a S. Un mensaje que sin duda deja claro que Demet estuvo enfocada en su futuro y que no estuvo dispuesta a revivir el pasado. Pero, ¿es esta una reacción superíndice 3N definitiva? ¿Cierra las puertas a una posible reconciliación superíndice 3N?
Bueno, AQ es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, seamos honestos, en el mundo del Spectrum culo todo es posible. Las parejas se reconcilian, se separan, se vuelven a juntar. Es un culebro superíndice 3n sin fin. Mi opinión superíndice 3n personal es que Demet Estu, en un momento muy importante de su carrera. Estu protagonizando nuevas series, trabajando en proyectos internacionales y, en general, disfrutando de un grano con diéresis copyright sito profesional. No creo que Estu copyright dispuesta a arriesgar todo eso por una relación superíndice 3n del pasado, especialmente si esa relación superíndice 3n terminu superíndice 3 por alguna razón superíndice 3n de peso. Además, Demet siempre ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones. No me la imagino cediendo ante las presiones mediáticas o ante los intentos de reconciliación superíndice 3n de un ex arrepentido. Sin embargo, también copyright n hay que tener en cuenta que el corazo superíndice 3n tiene razones que la razón superíndice 3n no entiende. Y que a veces el amor puede superar todos los obstáculos. Asu que aunque no lo creo probable, no descarto por completo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n en el futuro. Lo que es cierto es que este drama ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Los fans de Demet Estu n divididos entre los que la apoyan incondicionalmente y los que sueun más menos han con una segunda oportunidad para esta pareja. Y como siempre los medios de comunicación superíndice 3n Estu, n aprovechando la situación superíndice 3n para generar titulares y aumentar sus visitas. Ya saben CU superíndice 3 mo funciona esto. En fin, mis chismosos turcos, este es el drama que Estu, dando de Q copyright hablar en estos momentos. Una historia de arrepentimiento, indirectas, reacciones explosivas y sobre todo, mucho drama. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, tenemos a un ex de Demet Özdemir que parece estar arrepentido de haberla dejado ir, indirectas en redes sociales y entrevistas, una posible reacción superíndice 3n de Demet dejando claro que Estu enfocada en su futuro, y un gran debate entre los fans sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Un culebro superíndice 3n en toda regla. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme y que se hayan entretenido un rato. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que este ex realmente se arrepiente? ¿Piensan que Demet deberá darle una segunda oportunidad? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans de los dramas turcos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir trayu copyright doles mu ese chismes, mu ese noticias y mu ese análisis de sus series favoritas. Gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La historia no termina AQ. Como buenos detectives del corazo superíndice 3n y del Spectrum culo, no podemos dejar cabos sueltos. Profundicemos aún mu ese en este enredo amoroso digno de una telenovela turca de las mu ese dramúticas. Agarren sus lupas y rense para descubrir secretos ocultos. Antes de seguir, quiero poner un poco de contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la trayectoria de Demet Özdemir. Esta mujer es una fuerza de la naturaleza. No solo es hermosa y talentosa, sino que además tiene una ética de trabajo envidiable. Su ascenso a la fama no fue cosa de un día. Ella se lo ha ganado a pulso con años de dedicación y esfuerzo. Comenzó como bailarina, sí, señores y señoras, bailarina. Y luego poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la actuación, hasta que Erkenci la catapultó al estrellato internacional. Su Candy Beat, interpretado por el guapísimo Can Yaman, incendió la pantalla y nuestros corazones. ¡Ay, esos tiempos! Pero volvamos a nuestro drama actual. Porque aquí lo que nos interesa es el ex misterioso y sus aparentes remordimientos. Como les dije antes, no voy a revelar nombres directamente, pero sí podemos jugar un poco al detective para intentar descifrar de quién se trata. Pensemos en las relaciones mediáticas que Demet ha tenido en el pasado.
Recordemos quién ha estado a su lado, quién ha compartido alfombras rojas y portadas de revistas con ella. Piensen. Y ahora analicemos las pistas que tenemos. Primero, las fuentes anónimas. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Los medios de comunicación turcos son expertos en obtener información de fuentes cercanas a los famosos, pero que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato. ¿Por qué? Pues obviamente para proteger su identidad y evitar represalias. Estas fuentes suelen ser amigos, familiares, compañeros de trabajo, gente que tiene acceso a información privilegiada. Y según estas fuentes, el ex en cuestión está desconsolado y arrepentido de haber dejado ir a Demet. ¿Desconsolado? ¡Qué fuerte! Parece que el hombre está sufriendo de verdad. Pero no nos dejemos llevar por las emociones. Analicemos las pruebas con objetividad. Las redes sociales son un campo minado de pistas. Los me gusta y los comentarios sospechosos pueden significar muchas cosas, o nada en absoluto. Quizás el ex simplemente está siendo amable y apoyando a Demet en su carrera. O quizás, como sospechamos, está tratando de llamar su atención de manera sutil. El misterio es parte del encanto. Lo que sí es innegable es el impacto de la entrevista que concedió el ex a la revista turca. Sus declaraciones sobre sus relaciones pasadas y sus arrepentimientos resonaron con fuerza entre los fans de Demet. Muchos interpretaron sus palabras como una confesión indirecta de su amor perdido. Y es que a veces las palabras pueden ser más elocuentes que los actos. Aunque no haya mencionado el nombre de Demet directamente, sus insinuaciones fueron lo suficientemente claras como para encender la mecha de la especulación. Ahora hablemos de la reacción de Demet. Su mensaje en redes sociales fue breve, pero contundente. La vida sigue adelante. Enfócate en tu presente y no mires atrás. Un mensaje que sin duda deja claro que la actriz está enfocada en su futuro y que no está dispuesta a revivir el pasado. Pero, ¿es realmente así? ¿Será que Demet ha cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación? Aquí es donde entra en juego la psicología del amor y el desamor. Porque, seamos honestos, las relaciones sentimentales son complejas y a menudo impredecibles. A veces el orgullo y el dolor nos impiden ver la realidad. A veces necesitamos tiempo para sanar heridas y perdonar errores. Y a veces el destino nos da una segunda oportunidad para reencontrarnos con el amor. En el caso de Demet, es posible que todavía haya sentimientos no resueltos con su ex. Quizás en el fondo todavía lo ama. O quizás simplemente guarda un buen recuerdo de los momentos que compartieron juntos. Pero lo que sí está claro es que la actriz está tratando de protegerse a sí misma y de seguir adelante con su vida. Su carrera está en un momento álgido. Está trabajando en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su fama y su popularidad no dejan de crecer. Y no creo que esté dispuesta a arriesgar todo eso por una relación del pasado, especialmente si esa relación terminó por alguna razón de peso. Además, Demet siempre ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones. No me la imagino cediendo ante las presiones mediáticas o ante los intentos de reconciliación de un ex arrepentido. Ella es una mujer que se respeta a sí misma y que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Pero como les dije antes, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y a veces el amor puede superar todos los obstáculos. Así que aunque no lo creo probable, no descarto por completo la posibilidad de una reconciliación en el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las parejas se reconcilian, se separan, se vuelven a juntar. Es un culebrón sin fin. Para ponerle más leña al fuego, algunos medios turcos han comenzado a especular sobre la posible identidad del ex arrepentido. Algunos apuntan a un actor famoso con el que Demet mantuvo una relación muy mediática hace algunos años. Otros, en cambio, sugieren que se trata de un empresario exitoso con el que la actriz tuvo un romance fugaz. Las apuestas están abiertas. Lo que sí es cierto es que este drama ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Demet están divididos entre los que la apoyan incondicionalmente y los que sueñan con una segunda oportunidad para esta pareja. Algunos incluso han creado hashtags para mostrar su apoyo a la actriz y para pedirle que le dé una oportunidad a su ex. La pasión de los fans es inagotable.
Y como siempre, los medios de comunicación están aprovechando la situación para generar titulares y aumentar sus visitas. Han publicado artículos, vídeos y entrevistas con expertos en relaciones sentimentales para analizar el caso de Demet y su ex. El negocio del chisme nunca descansa. Pero al final del día, la decisión está en manos de Demet. Ella es la que tiene que decidir qué es lo mejor para su vida y para su felicidad. Ella es la que tiene que escuchar a su corazón y seguir su instinto. Y nosotros, sus fans, tenemos que respetarla y apoyarla en su decisión, sea cual sea. Así que, mis chismosos turcos, este es el drama que está dando de qué hablar en estos momentos. Una historia de arrepentimiento, indirectas, reacciones explosivas y, sobre todo, mucho, mucho drama. Pero también es una historia de amor, de desamor, de segundas oportunidades y de la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, para concluir, quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que Demet debería darle una segunda oportunidad a su ex? ¿Piensan que el arrepentimiento es suficiente para perdonar los errores del pasado? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro? Díganme lo que piensan en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans de los dramas turcos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles más chismes, más noticias y más análisis de sus series favoritas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Así que manténganse sintonizados.